¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola a todos aquellos amantes de la vida saludable que nos escuchan y nos ven a esta hora. Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, subespecialista en oncología y estoy feliz porque ha llegado la hora más saludable de toda la semana. Así que donde quiera que estén, en redes, en nuestro podcast, en radio, pónganse cómodos y súbanle el volumen a su salud. Estamos en Semana Santa y como todos saben, los hábitos cambian. Algunos comemos más pescado, otros hacen ayuno, otros hacen procesiones, algunos comparten en familia. Hoy vamos a aprovechar este espacio para ver cómo todos estos hábitos pueden afectar de cierto modo nuestra salud y vamos a aprender la forma correcta de seguir las tradiciones y las costumbres sin ponernos en riesgo. Y para eso estamos con la doctora Yuridia Ardila Cantillo, nutricionista dietista de la Universidad del Atlántico, coordinadora del Servicio de Alimentación de Clinaltec. Ella es la encargada de velar porque la alimentación de los pacientes oncológicos y no oncológicos de Clinaltec sea personalizada y sea lo más saludable posible. Doctora Yuridia, bienvenida al espacio Hablemos Claro con la doctora Diana. Qué honor y qué gusto que usted esté aquí con nosotros y que nos enseñe y nos ilustre cuál es la forma adecuada de alimentarnos y de seguir las costumbres en esta temporada. Bueno, buenas y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en tu espacio y hablar sobre la alimentación saludable dentro de una Semana Santa. ¿Sí? Bueno, doctora Yuridia, el reto que tenemos hoy es bastante importante porque necesitamos que todos los que nos están viendo sepan cómo hacer de esas tradiciones algo saludable, un espacio de oración, meditación, acompañar a la familia, pero que no pongan en riesgo su salud porque, como vamos a ver, hay bastantes riesgos que hay que aprender a evitar. Bueno, comencemos, doctora. Contémosle a los oyentes ¿cuáles son esos principales cambios que suceden en esta temporada durante Viernes, Sábado Santo, Domingo Santo en nuestra alimentación? Bueno, básicamente cuando nosotros estamos en Semana Santa y a pasos del jueves, viernes, sábado, domingo santo, generalmente se aumenta el consumo de ciertos alimentos como por ejemplo el pescado, pero también tenemos algunos signos de alarma que son las intoxicaciones que se pueden presentar a lo largo de esta época. Bueno, entrando en materia, ¿cuáles son esos cambios en los hábitos alimentarios de los colombianos en esta temporada? Básicamente lo que aumentamos en Semana Santa es el consumo de pescado y el ayuno prolongado. Bueno, y eso tiene sus cosas buenas como sus cosas malas. Claro. ¿Cuáles serían esos riesgos, digamos que a grandes rasgos, que tú le ves a estos cambios alimentarios? Claro que sí. Empezamos con el ayuno, no está dirigido para todo tipo de personas, ¿sí? Hay las personas que podemos hacer los ayunos, son personas que estemos sanas. Hay un riesgo para pacientes o personas que sufran de pronto de diabetes, hipertensión, riesgos cardiovasculares, personas con enfermedades crónicas o embarazadas y niños. Esas personas se limita el proceso de el ayuno prolongado, ¿sí? ¿Y cuáles son esos riesgos del ayuno? Es decir, al disminuir los niveles de glucosa, al consumir las reservas del cuerpo en aquellas personas que tienen o padecen algunas enfermedades como las que acabas de mencionar, ¿qué puede suceder? Bueno, generalmente sucede que estas personas pueden presentar fatiga, dolores de cabeza, mareo, descompensación, y es muy importante que el ayuno sea un ayuno programado, dirigido y con un profesional siempre para que planifique y lleve a cabo un objetivo.
Bueno, entonces, las contraindicaciones claras y las personas que definitivamente no deben hacer ayuno en esta temporada, entonces serían los diabéticos, las embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, alguna otra contraindicación. Los niños también importante tener claro que los niños tampoco deberían practicar este tipo de ejercicios de ayunos prolongados. Bueno, y esa práctica que uno ve que después del ayuno compensan con una comida copiosa o con una alimentación abundante, ¿tú crees que eso es adecuado o es inadecuado? Es inadecuado. Esto es lo que va a presentar que suceda es un efecto rebote, todo lo contrario. Si tú tienes un objetivo que digamos es bajar de peso, pues si empiezas a consumir esos alimentos que no lograste consumir en el transcurso de tu ayuno, pues logras lo que al fin y al cabo vas a alcanzar es un aumento de peso. El objetivo no se va a cumplir y no solamente tiene que ver con el ayuno, también tiene que ver con la alimentación balanceada que consumas y la actividad física que practiques. Listo, entonces esa práctica de ayuno, compensar con alimentación abundante, pues tampoco es recomendada. Bueno, pero hablemos de lo bueno. En esta temporada se consume mucho pescado y todos sabemos que el pescado es uno de los alimentos más recomendados por las organizaciones de salud a nivel mundial. Entonces miremos cuáles son todos esos beneficios que tiene el pescado para la salud, que además no debíamos consumirlo solo en Semana Santa, sino todo el tiempo. Este alimento es muy nutritivo, aparte de que es un alimento que contiene mucha proteína, también omega 3, ¿sí? Como por ejemplo EPA y DHA. Estos sirven para disminuir o prevenir los riesgos cardiovasculares que se puedan presentar en las personas. Bueno, entonces las proteínas, como todos sabemos, es la reserva muscular, son las defensas, nos ayudan en la cicatrización, y el omega 3, pues como bien dice la doctora, nos ayuda con los riesgos cardiovasculares, disminuyen la inflamación, ¿cierto? Sí, en algunos pacientes que tengan, por ejemplo, algún tipo de enfermedad crónica donde se aumenta la inflamación, nos pueden ayudar para su disminución. Bueno, y en comparación con las carnes rojas, ¿es mejor o es peor el pescado? Tiene menos contenido de grasa saturada que Excelente. A comparación de una carne roja, y además tiene vitaminas que nos pueden ayudar en todo el proceso de mantenimiento de nuestra salud. Y bueno, y de entre los pescados, ¿cuáles recomiendas más y por qué? Generalmente recomendamos pescados azules como son las sardinas, el salmón, el atún. ¿Por qué? Porque tiene más contenido de omega 3. Excelente, o sea que el salmón, que es el más rico, es el más saludable. El más saludable. Qué buen dato. Pero no solamente ese, también existe el atún y la sardina que podemos consumirlo en cualquier momento o en cualquier etapa de nuestras vidas. Bueno, y la tilapia, que es tan rica y además tan fácil de consumir porque no tiene casi espinas. Sí, ¿Qué la tal es para la tilapia salud? es muy buena, además de que lo podemos consumir y es muy fácil para la digestión. Entonces puede ser muy útil para personas que tengan dificultad en toda la parte del sistema digestivo, y esta les va a ayudar. ¿Por qué? Porque se digiere muy fácilmente. Bueno, y la mojarra frita, que es tan rica, pero lógicamente... Es dependiendo, no hay un alimento bueno ni malo, sencillamente tenemos que tener en cuenta la frecuencia con la que consumimos los alimentos y el tipo de preparación. No es bueno estar consumiendo tantas mojarra frita, pero podemos tener una opción con la mojarra si la presentamos de pronto en una preparación cocida, sudada, sí que no potencialice tanto la grasa saturada, que lo podemos hacer durante este proceso de técnica de cocción como es la fritura. Bueno, pues es que en nutrición todos los excesos son malos, pero de vez en cuando una mojarrita frita. Claro que sí. Bueno, hablemos de los riesgos ampliados que tiene el consumo de pescados, hablemos de la descomposición. ¿Cómo es la descomposición del pescado en comparación con otras carnes? Bueno, este es un alimento que se descompone muy fácilmente, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en la
punto de congelación, ¿sí? En el proceso de descongelación y en el mantener esos puntos críticos de ese alimento, ¿cierto? Entonces es muy importante que los alimentos sean muy frescos, que tú lo puedas utilizar en un corto tiempo, que no lo tengamos a temperaturas ambiente por muchas horas, y que supervisemos o tengamos claro por lo menos el método de refrigeración o congelación de ese producto. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo sabemos nosotros si el pescado que acabamos de comprar congelado sí trae un adecuado proceso de cadena de frío, que no interrumpió ese proceso, que no estuvo, como dices tú, muchas horas a temperatura ambiente? Es importante comprar esos alimentos en un sitio donde veamos que la temperatura o que los alimentos que están en ese espacio sean unos alimentos que conserven la temperatura, ¿sí? Entonces, el sitio donde se compran, el lugar donde lo mantenga, y que veamos de pronto la temperatura, que tengamos ahí pendiente la temperatura como tal, ¿sí? ¿Qué pasa si se rompe esa cadena de frío? Específicamente, para que los oyentes sepan, cuando consumimos alimentos que han perdido esa temperatura por cierto tiempo, ¿cuál es exactamente ese riesgo para nuestra salud? Hay riesgo de carga microbiana. Entonces eso va a afectar el bacterias, sistema. infecciones. Sí, infecciones. Claro. Ingresan a nuestro organismo y va a afectar todo lo que tenga que ver con nuestro sistema digestivo. Entonces hay alteración gástrica, puede presentarse náuseas, vómitos, diarrea, una intoxicación, y mucho más grave cuando empezamos a presentar fiebres. Bueno, entonces, importante tener en cuenta la cadena de frío. Pero si compramos un pescado fresco que no viene congelado, ¿cómo hacemos para saber si es fresco? Generalmente uno lo que hace es inspeccionar el producto, ¿cierto? Entonces verificamos, y una forma muy sencilla de verificarlo es mirarle los ojitos al pescado, que el pescado tenga los ojitos saltones, que sea brillante, que no tengan unos ojos opacos, que eso ya nos está indicando que ese producto está dañado, ¿cierto? No y solamente, si no tiene ojos, si no es solamente con el salmón o la tilapia. Sí, señor. No solamente con los ojitos, también podemos introducir o tocar el pescado, y si vemos que la piel o el producto como tal, la tilapia como tal, se hunde, la carne empezamos a tocar y se hunde y no regresa a su tamaño original, es un producto que definitivamente no nos podemos arriesgar a consumir. O sea, la tocamos y la soltamos, y tiene que volver. Si queda hundida, no compramos ese pescado. No compramos ese pescado. Hay que mirar también que la piel sea brillante, que no sea opaca, y a veces si podemos consumir un pescado que de pronto podamos verificar las branquias del pescado y que éstas tengan un color rojo o un rosado intenso, pero café oscuro o marrón, ya es una señal de que el pescado no nos va a servir, es un riesgo para nuestra salud. Bueno, y algo que yo me pregunto, que realmente nunca he podido, es: hablan del olor suave, pero el pescado siempre huele fuerte. O sea, ¿cómo por el olor uno sabe si es fresco o no? El olor tiene que ser un olor sutil, como olor a mar, ¿cierto? Que no nos produzca de pronto una sensación de desagrado, ¿sí? Entonces, cuando el olor es fuerte, es desagradable, entonces hay que tener cuidado con ese pescado. Mejor no arriesgar. Sí, mejor no nos arriesgamos. Pero entonces, ¿es mejor el pescado congelado o fresco? Ambos, pero va a determinar es el tipo de congelación, que sea en un sitio muy adecuado, que cuente con una cadena de frío adecuada, y que además que tengamos visiblemente que podamos confiar en ese proveedor. Si es un pescado fresco, que tengamos en cuenta todas estas características que ya mencionamos. Listo. Bueno, y ahorita hablemos del pescado seco, que no es ni congelado ni mucho menos fresco. ¿Qué tan bueno, qué tan perjudicial para la salud es el pescado seco? Porque es delicioso. Sí,
Sí, aquí el inconveniente no es el pescado en sí, es lo que lleva esa técnica de ese pescado, ¿sí? ¿Por qué lo hacen con esas sales? ¿O qué objetivo tiene? El objetivo principal de esta técnica es conservar el alimento, ¿sí? Además de que le da un sabor totalmente diferente. Entonces, lo malo de este producto es el contenido tan elevado de sal que él tiene. La recomendación son 5 gramos de sal al día. Si nosotros consumimos este alimento, estamos consumiendo mucho más de la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso hay que consumirlo de manera prudente, en pocas cantidades y no tan frecuente. Bueno, y hay que decirle muy claramente a los oyentes todos los riesgos que tiene la sal para la salud, la hipertensión, el daño al riñón. Claro que sí, no solamente el daño al riñón, la hipertensión, también los riesgos cardiovasculares y las alteraciones metabólicas que esto conlleva. Listo, bueno, entonces definitivamente ese método de conservación del pescado pues no es tan saludable. ¿Y qué tan riesgoso es la contaminación por bacterias con el pescado seco? ¿O definitivamente conserva igual que la congelación? Puede conservar igual que la congelación. El problema está en la manipulación de estos alimentos. Estos alimentos, en esta presentación del pescado seco, se manipula demasiado. Entonces hay que tener cuidado que las personas pues no empecemos a contaminar el alimento a través de las manos, de las tablas, de los cortes que se hacen a partir de este método, ¿sí? Entonces básicamente es el tipo de la manipulación del alimento en sí. Bueno, tocaste un punto súper importante, pero hablemos primero de la preparación. Uno de los mitos o verdades que tú nos vas a aclarar hoy es que nosotros podemos descongelar el pescado, preparar una partecita y la otra partecita volverla a congelar, ¿o es cierto que eso no se debe hacer y que es perjudicial? No se debe hacer cuando nosotros descongelamos un alimento. Lo que hacemos es que algunas bacterias se empiecen a reproducir, ¿cierto? Y se acelera el crecimiento de esta. Entonces, lo ideal sería llevar un método adecuado de descongelación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Del congelador pasar al refrigerador y del refrigerador a temperatura ambiente. Eso sería lo ideal. Y si vamos a utilizar una porción, ¿sí? Deberíamos de guardarlas de forma individual para evitar este proceso, porque la carga microbiana es alta. Pero si ya lo descongelamos, o sea, ya hicimos, digamos que compramos una porción congelada que es muy grande, que suele pasar, y lo descongelamos, ya nos toca consumir todo o desecharlo porque no lo podemos volver a congelar, ¿es así? Sí, es así. Nos toca consumir todo el alimento, es preferible consumirlo todo por lo mismo, por el crecimiento bacteriano que se da en ese proceso, en esa transición. Entonces, una recomendación interesante para los que nos están viendo y escuchando es que si compramos el pescado, o bueno, esto también aplica para el pollo y para las otras carnes. Para todos los alimentos. Si los compramos frescos, es mejor porcionarlos antes de llevarlos al congelador y porcionar lo que vamos a consumir para que cuando lo descongelemos pues no haya desperdicio. Claro que sí, totalmente. Bueno, y todas estas prácticas con las carnes de cocinar, preparar y que lo que se quedó y lo que sobró lo llevamos al congelador, ¿qué opinas de eso? Pues es una práctica que se hace generalmente porque uno no estandariza, ¿cierto? Uno en la casa llega y prepara la comida y de pronto alguien no quiso consumirlas, listo. Entonces lo que uno recomienda es consumirla en esas 24 horas lo más pronto al terminar el día, ¿sí? Entonces, si de pronto nosotros lo hicimos al almuerzo, pues por lo menos consumirlo en horas de la tarde para la cena, ¿sí? O sea, hacer como lo que uno dice generalmente, el recalentadito. El calentadito, que también es tan sabroso. Pero no al desayuno, sino a la comida. A la comida, sí. Bueno, ahorita sí hablemos de lo que mencionaste ahorita, la contaminación cruzada. Entonces, tú nos estabas hablando de las tablas, de los cuchillos. ¿Cómo funciona eso a la hora de preparar el pescado, el pollo, la carne? ¿Qué debemos cuidar y qué debemos evitar?
Bueno, nosotros debemos tener en cuenta que en los alimentos crudos existe un crecimiento bacteriano, ¿cierto? Entonces lo que debemos realizar es realizar los cortes de los alimentos, debemos tener una buena manipulación y dentro de eso lo que se espera es que podamos cortar los alimentos, lavamos lo que necesitamos utilizar nuevamente, como por ejemplo la tabla, el cuchillo, para evitar este tipo de cosas, que no sea el mismo cuchillo o la misma tabla del cortar la carne para cortar de pronto los vegetales que yo voy a preparar en una ensalada. En ese momento existe una contaminación cruzada, en ese momento estamos colocando en riesgo la salud de las personas que van a alimentarse. Ok, y por ejemplo si tenemos una tabla solo para carnes. Sí podemos mezclar, digamos que el mismo cuchillo con la carne, con el pollo, con el pescado, o cómo. Lo ideal es que en cada actividad, con cada producto, nosotros podamos lavar y volver a utilizar. Eso sería lo ideal, porque independientemente que la tabla sirva para carnes, entonces yo con el mismo cuchillo, ahí tiene todos los residuos de, por ejemplo, la carne que trae todavía la sangre, entonces voy a utilizar el pollo. Ahí hice contaminación cruzada también. Entonces lo ideal sería programar mis actividades y en cada actividad pues hacer el cambio y lavar y desinfectar. Bueno, y hablando de esa parte, los utensilios, también hay mitos alrededor de eso y mencionan que las tablas de madera son súper antihigiénicas, sí, que absorben mucho las bacterias y demás. Es cierto. ¿Qué utensilios tú recomiendas para la hora de preparar los alimentos y sobre todo las carnes y el pescado? Sí, es cierto. El problema con la madera es que ahí pueden quedar sus composición de ser madera, queda residuos de la... Por los poros que tienen. Exactamente, por los poritos, y entonces queda residuos del producto y este va a contaminar. Entonces uno generalmente recomienda tener una tabla para las carnes, una tabla para los vegetales, incluso una tabla para los quesos, que a pesar de ser proteína tampoco podemos combinarla. Entonces lo ideal es uno en casa tener una tablita diferente. Es más, se especifica incluso por colores: la roja para las carnes, las amarillas para el pollo, la blanca para el queso y la verde para las vegetales y las frutas. Qué buen dato. Y aprovecho este punto para preguntarte algo. Las cucharas con las cuales uno mezcla el alimento en la olla, está la de madera, está la de plástico, está la de metal. Bueno, la de metal terrible porque raya la olla y ya. Pero ¿qué opinas de la cuchara de madera versus la de plástico por el riesgo del BPA con el calor y pues toda esta relación con el cáncer? Básicamente nosotros hemos evolucionado, ¿cierto? Nuestras familias empezaron utilizando la tabla de madera, ¿no? Incluso en algunas viviendas todavía se utiliza ese tipo de utensilios, sí, de cuchara como tal. Entonces lo que nosotros debemos utilizar es una cuchara preferiblemente plástica, donde nosotros no vamos ni a rayar las ollas, ni a producir algún agente que nos pueda causar algún daño a largo plazo, ¿no? Porque ese daño no es de forma inmediata, es a largo plazo que se puede producir. Entonces lo más recomendable es usar cucharitas plásticas o siliconadas. Libres de BPA. Ese es el dato más importante a la hora de comprar. Bueno, hay un mensaje que me preocupa, que no quiero que los oyentes se lleven, y es que el pescado seco no se debe consumir nunca, porque de vez en cuando, muy de vez en cuando, se puede. ¿Existe alguna forma segura de consumir el pescado seco? Bueno, no es que el pescado seco no se pueda consumir. Como dije antes, lo importante es la porción y la frecuencia, pero también podemos tener técnicas para poder disminuir esa cantidad de sal que tenemos en este producto. Entonces, así como las personas que tienen o que presentan insuficiencia renal, que se dializan, nosotros también podemos dializar los alimentos. En este caso, el pescado también se puede dializar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo sumergimos más o menos entre 12 y 24 horas en agua, desechamos esa agua, volvemos a hacer el proceso y te puedes consumir un pescado con ese sabor al pescado seco,
que generalmente ya por cultura nosotros tenemos que en Semana Santa podemos consumir este pescado y de esta forma bajamos los niveles de sal en el pescado. O sea, lo metemos en agua, ¿qué tanto? Sumergirlo. ¿Y cuánto tiempo? Entre 12 y 24 horas. Y desechamos el agua. Desechamos el agua, preparamos los alimentos y obviamente no agregamos más sal. Ok, bueno, sí, claro, más sal. Bueno, doctora, y antes de darle el espacio a los oyentes, hablemos un poquito de las procesiones. ¿Qué recomendaciones le haces a la comunidad? Alimentación, cómo hidratarse, qué cuidados para este tipo de tradiciones. Este evento, en Semana Santa debemos tener cuidado especialmente con los niños y los adultos mayores, que son los que pueden tener algún tipo de inconveniente durante las procesiones. Hay que tener claro que este evento no puede ser manejado en horas de la mañana por la temperatura. Entonces, tenemos que tener una sombrilla a la mano, agua o suero oral para evitar procesos de deshidratación y alimentos frescos, como por ejemplo de pronto una fruta, ¿sí? Para que nos pueda dar esa energía para continuar y seguir caminando. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Bueno, y hemos llegado al espacio de ustedes, los oyentes, así que por favor hagan sus preguntas ahora en las redes sociales @DianaGiraldoMD. Bueno, acá Paola nos hace una pregunta por Instagram súper oportuna, y es que cuando se realiza el proceso de diálisis del pescado seco, ¿esto se hace fuera de la nevera o dentro de la nevera? Muy buena pregunta. Lo importante acá se pueden hacer de las dos formas, ¿cierto? Pero lo más seguro es colocándolo dentro de la nevera. Todos los productos que nosotros tengamos, que le queramos hacer un prealistamiento, deben estar dentro de la nevera. Pero no en el congelador, lógicamente, sino en el refrigerador. Bueno, ahí tienes tu respuesta, Paola. Bueno, aquí tenemos, Fernando nos hace también una pregunta por Instagram. Quiere saber si el pescado congelado pierde nutrientes. No, para nada. Eso es un método de conservación que se ha utilizado por mucho tiempo y que además de permitir que el pescado dure, aparte, nos permite que se conserven todos sus nutrientes. Entonces es un método de preservar los alimentos de manera efectiva. Bueno, acá tenemos a Dominic, que también nos hace una pregunta por Instagram. ¿Cómo saber si los mariscos están frescos? Importante dato ahora en Semana Santa y no lo hablamos. Qué oportuna pregunta, Dominic. Bueno, al igual que el pescado, tenemos que tener en cuenta el color, el olor, la textura, su viscosidad. Y cuando hablamos de mariscos con conchas, pues estas deben estar siempre cerraditas. Entonces, si se encuentran abiertas, es mejor no utilizarlo. Listo. Bueno, aquí tenemos a Diana Paola, que nos habla del sushi y nos está preguntando sobre el pescado crudo. Buena pregunta. ¿Cómo saber si ese pescado se puede consumir o no? ¿Cómo evitar riesgos? Bueno, este es un alimento muy delicado. Preferiblemente lo que hacemos es que las personas puedan consumir los alimentos bien cocidos, ¿sí? Entonces ya está a la decisión de cada persona por el gusto o el interés de este tipo de alimento, pero lo que siempre recomendamos es que el alimento esté bien cocido. Bueno, y para los amantes del sushi como yo, que soy adicta, ¿existe alguna forma de saber si ese salmón es fresco y si puede evitar riesgos para la salud? Con las características organolépticas, lo mismo, el color, el olor. El color del salmón tiene que ser muy fuerte, muy intenso. Muy intenso. Cuando está opaco ya ese producto sabemos que existe ahí un riesgo para el consumo. Entonces sí es adecuado que podamos no solamente por el gusto, sino también visiblemente identificar antes de consumirlo.
Bueno, doctora Yuridia, aprovechemos este momento en el que estamos hablando del pescado crudo y de los amantes de la comida japonesa. Les voy a dar un tip y tú me dirás si tengo o no razón. El wasabi, que es esa masita verde picante que a algunos les gusta, a otros no. La razón de ser no es para darles picante sabor a los alimentos. En la cultura japonesa se utiliza, es para untarlo, y de hecho se unta con el dedo en el pescado crudo para matar bacterias. Sí, efectivamente es muy cierto. Este producto se utiliza específicamente para eso, para evitar la contaminación y evitar que esas bacterias que están ahí, esos microorganismos que se pueden producir ahí, ingresen al ser humano. Entonces sí es un buen potencializador como agente antibacterial. Excelente, y mata bacterias como la Escherichia coli, como el Staphylococcus aureus. Entonces, así es. Para que lo utilicen no solamente los amantes del picante, sino todos los que amamos la comida japonesa. Bueno, tenemos otra pregunta acá en nuestras redes sociales, en Instagram. Eliezer nos pregunta, a propósito de los alimentos naturales que desinfectan, ¿es verdad que el limón en el pescado mata las bacterias? Falso. Totalmente falso. Ningún limón, ningún producto como ácido nos va a matar las bacterias. La buena manipulación y la buena cocción es la que evita que se proliferen las bacterias. Bueno, listo. Por aquí tenemos a María Paula. María Paula está preguntando que si es verdad que el ayuno limpia y desinfecta y desintoxica el organismo. No, el ayuno no te va a limpiar ni te va a desintoxicar. Eso lo hace, las funciones las tienen muy claras los riñones y el hígado. Entonces nosotros mismos con nuestro sistema vamos a realizar esa función, o sea, el ayuno no lo va a hacer. Bueno, y hasta aquí llegó el espacio, ustedes los oyentes, una recomendación o recomendaciones finales para los oyentes antes de pasar al espacio que más nos gusta, que es el espacio en el que te vamos a conocer un poquito más. Cuéntanos cuáles serían esas recomendaciones finales. Bueno, básicamente tener una alimentación sana, balanceada, equilibrada, el consumo de agua y además tratar de consumir los alimentos sin llegar al exceso. Eso es lo más importante para esta Semana Santa, porque puedes compartir con tu familia y disfrutar de una alimentación rica. Y saludable. Y sin excesos. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más Allá de la Bata Blanca. Bueno, doctora Yuridia, estamos en la sección detrás de la bata blanca, bueno, del uniforme negro, y queremos saber un poquito más de ti como nutricionista. Okay. ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo alimentas a tu familia? ¿Cómo previenes enfermedades a través de tu profesión, que es la nutrición? Listo, básicamente es una alimentación, pues tratamos de hacerlo lo más balanceado posible, ¿cierto? Donde incluyamos proteínas, carbohidratos, complejos, vitaminas, frutas, a partir de la fruta y los vegetales. O sea que tú como nutricionista recomiendas las frutas. Sí, claro que sí, fuente de fibra, vitaminas y minerales que a veces tenemos deficiencia y con ellas no sabemos incluso que con ellas podemos prevenir muchas enfermedades. Bueno, y me salgo de un tema, pero aprovecho un poquito el momento. ¿Qué opinas de los jugos de frutas? ¿Es mejor consumirlas en jugo o en porciones enteras? Definitivamente enteras. En el jugo lo que estamos utilizando, lo que se está ingiriendo es básicamente la fructosa en su máxima expresión, o sea, es un agua con fructosa. Entonces es preferible realizar el proceso de masticación, digestión, que tomarlo directamente. Por el alto contenido de fibra. Azúcar. Sacia menos cuando se consume en jugo, entonces uno consume muchas más calorías. Claro que sí, y porque en un jugo necesitaríamos mucho más fruta que si la consumimos entera. Es decir, en un jugo de naranja yo voy a utilizar 3, si la consumo entera, 3, 5, hasta una. 8 naranjas. Claro, entonces si consumo entera solo voy a utilizar una, entonces es mucho mejor. Claro. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que la Semana Santa es un momento
para compartir, para disfrutar, para orar, pero tenemos que hacer y seguir todas estas tradiciones de forma consciente para no correr riesgos. ¿Algún mensaje que quieras darle a los oyentes, a todos aquellos que nos estén viendo antes de despedirnos? Mi mensaje es compartir con la familia, pero tener en cuenta de no sobrepasar en los excesos. Entonces, en una buena convivencia, en un buen entorno, pero con los alimentos y de manera saludable. Bueno, los invito a que vean este podcast en nuestras redes sociales, en nuestro programa de YouTube, Hablemos Claro con la doctora Diana, en nuestro podcast de Spotify. Soy Diana Giraldo y esto fue Hablemos Claro con la doctora Diana. Hasta la próxima. ¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.